del país. Y eso es lo que ellos no saben y no entienden. Entonces, si tenemos gente enferma o gente sin los mejores cuidados de prevención y de muchas otras cosas que se tienen que ofrecer en salud, bueno, la población es la que va a pagar los platos rotos y por ende, indirectamente, la PEA, ¿no? O sea, la población económicamente activa que pueda ayudar a que este país siga el engranaje y siga creciendo para el bienestar de todos. Pero si tenemos políticos como los que tenemos ahora, sobre todo los que están en el gobierno haciendo cosas diferentes, entonces no vamos a poder hacer las cosas como uno quisiera, ¿no? En realidad me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. En realidad la oncología, pues ustedes van a ver que la oncología es una especialidad que tiene sus bemoles y sus bemoles son muy grandes en relación a lo que se tiene con otras especialidades. ¿Y esto por qué? Porque la enfermedad de por sí pues linda con la muerte. Y si las cosas nosotros no las hacemos como debe de ser, vamos a perder a nuestros pacientes. Y nosotros, como yo siempre lo digo, nosotros no estamos para cambiar pronósticos, nosotros estamos para ayudar al paciente. Entonces, si nosotros no hacemos las cosas adecuadamente, el pagano es el paciente. Entonces, ustedes tienen que comenzar a entender que para que la oncología se entienda adecuadamente, ustedes tienen que tener conocimiento de todo lo que es muchas veces inicialmente la cinética celular, ¿no? El crecimiento tumoral, para después de ello entrar en lo que significa la carcinogénesis tumoral. ¿Por qué? Porque ello los va a ubicar adecuadamente y ustedes se van a dar una idea de lo que significa esta enfermedad. Pero si ustedes van de frente a la enfermedad sin conocer todo ello, entonces no van a hacerse una idea ni se van a ubicar como debe de ser. Yo les voy a hacer algo rápido, sumero de todo esto, para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, ustedes van a ver que en la cinética celular, que estudia tanto el crecimiento cuantitativo y la división celular, es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí se dan las divisiones celulares. Recuerden que nuestro organismo, no es otra cosa que una cantidad de células que representan más de 60 billones en nuestro organismo. Y ustedes ya saben que la célula es la unidad básica y estructural y funcional de todos los seres vivos. Y es por eso de que estas tienen características comunes, pero tenemos que conocerlas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, las células van a necesitar cómo nutrirse para mantener la vida. Y todas necesitan los mismos nutrientes y emplean el oxígeno. Y estas, ustedes van a ver que se combinan también con lípidos, proteínas o carbohidratos, todo lo que concierne a la nutrición, ¿no? Y lógicamente que esto lo utiliza con la finalidad de ¿qué? De poder liberar la energía que necesitan para su funcionamiento. Eso es cosas básicas que ustedes ya conocen desde biología, cuando han hecho los primeros cursos cuando ingresaron a la facultad. Entonces, pero también tenemos que tener presente que existen patrones de crecimiento proliferativo. Y por lo tanto, las células cancerosas no están sujetas a las restricciones usuales impuestas por el huésped en la proliferación celular. O sea, todos los mecanismos que se utilizan normalmente, la célula neoplásica también las utiliza de la misma manera, sino que la proliferación
uno no siempre va a identificar la presencia de cáncer con ello, ¿no? No, porque eso se da en todas por igual, sino que el crecimiento celular tiene características, pues, anormales, ¿no? Es por eso que ustedes van a ver que los tumores lo clasifican en neoplásicos y no neoplásicos. ¿Por qué? Porque no todo lo que es crecimiento anormal o un crecimiento desmedido puede ser una neoplasia. Ustedes recuerden que hay patrones de crecimiento no neoplásico. Y ahí ustedes van a tener, por ejemplo, la hipertrofia, ¿no? Es un aumento en el tamaño celular. Por lo común se debe a una carga mayor del trabajo que hace la célula, ¿no? Lógicamente que puede haber estimulación hormonal o puede haber compensación relacionada de forma directa con la pérdida funcional de otro tejido. Es como, por ejemplo, cuando ustedes sacan un riñón, el otro riñón va a querer, tiene que suplir las funciones de lo que ya no va a hacerlo él solo, porque antes se dividían entre los dos riñones toda la función. Ahora no, ahora si hay uno solo, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que hipertrofiarse para poder cumplir la función adecuadamente, ¿no? Tratarla de llevar a la normalidad. Y esto va a suceder, pues, por ello, ¿no? Pero es una cuestión benigna, no es una cuestión maligna. La hiperplasia, que consiste en el aumento reversible del número de células de determinado tipo celular, que, que va a producir una mayor masa, pues, de un tejido, ¿no? Y casi siempre esto se presenta como una respuesta fisiológica normal que se da durante periodos de crecimiento y de desarrollo rápidos. Por ejemplo, el embarazo. Ustedes van a ver, el embarazo es un ser lleno de células que va creciendo en el tiempo, pero es de una manera normal, ¿no? O inclusive cuando uno está en crecimiento, ¿no? Porque tú pasas de la niñez a la adolescencia y para llegar a eso tienes que tener todo un, 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 un cúmulo de tejidos que tienen que ir creciendo y por lo tanto se da la hiperplasia, ¿no? Pero casi siempre se presenta como una respuesta fisiológica. Por eso es que, lógicamente, que es anormal cuando el volumen celular producido ya excede pues la demanda fisiológica habitual. Otro es la metaplasia, ¿no? Que es un tipo de célula adulta que es reemplazado por otra que rara vez se encuentra en el tejido afectado. Es como, por ejemplo, en un tejido glandular no vas a esperar pues que haya un tejido escamoso. Entonces, eso ya hay una metaplasia, ¿no? Hay un cambio. Y eso es lo que ustedes van a ver frecuentemente, ¿dónde? Por ejemplo, en el tejido digestivo, ¿no? Hay veces ustedes le dicen, ah, sí, han hecho una endoscopía, han encontrado células del estómago, las normales, pero también se encuentra una metaplasia ya de tipo intestinal, como que está cambiando, ¿no? Pero todavía es un tejido normal, todavía no es una célula neoplásica, ¿no? Y la otra es la displasia, ¿no? Ustedes van a ver que esta se caracteriza por alteraciones en las células adultas sanas, que dan lugar a una variación en el tamaño, la forma y las organizaciones normales, o cuando se reemplaza una célula madura por otra en una etapa inferior de la maduración. Entonces, la displasia, como ustedes van a ver, puede ser reversible si se retira el estímulo o se hace algunos otros. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ustedes van a ver en los tejidos cervicales, ¿no? De las mujeres en el cuello uterino, muchas veces se encuentra la displasia, pero esto se puede cambiar dando cuidados adecuados o dejando de que haya la anoxa que está produciendo ese problema y lo podemos volver reversible. Entonces, todas estas afecciones, ¿no? La hiperplasia, la metaplasia, las displasias, no son afecciones no neoplásicas, ¿no? Pero pueden preceder al desarrollo de un cáncer, ¿no? Porque ustedes van a ver, ¿no? Que en la historia natural de cómo es la presencia de una enfermedad tumoral, el tejido normal
que va sufriendo los cambios, se va dando, ¿no? Esta displasia de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Y la metaplasia y todo ello, y para después dar carcinoma in situ y después dar ya carcinoma infiltrante, ¿no? Y esos son los cambios que se puede haber. Pero también ustedes tienen que ver que hay patrones de crecimiento neoplásico, ¿no? Así, por ejemplo, la anaplasia, que significa es sin forma, ¿no? Y es un cuadro reversible en el cual las estructuras de las células adultas sufren una regresión a niveles más primitivos. Un ratito, me están. Entonces, me escuchan, ¿no? Y ustedes van a ver, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Oh, ya, no estaban escuchando, ¿no? No, no, doctor. Ya, bueno. ¿Cuáles son las características de las células cancerosas? Ustedes saben que existen, todos son propiedades microscópicas, ¿no? Ya ustedes lo habrán visto cuando han hecho patología y todo eso, ¿no? Que estas células cancerosas van a revelar pues, ciertos cambios estructurales que al final son, en términos patológicos, uno los conoce como pleomorfismo, hay hipercromatismo, hay aneuploidía. También ustedes van a ver de que estas células pueden tener alteraciones cromosómicas anormales, ¿no? Porque ustedes saben que cuando uno habla de cáncer, ustedes van a ver de que ya desde los años 70 se tiene bien establecido de que cáncer no es otra cosa que una alteración netamente en genes. ¿Y esto por qué? Porque se vieron que hay numerosos cambios que se pueden dar a nivel de los cromosomas. Y es por eso que estas pueden sufrir traslocaciones, hay intercambio de material dentro de los cromosomas, hay deleciones, pérdida de secciones cromosoma, hay adicciones, cromosomas adicionales y también hay lugares frágiles, es decir, secciones débiles de los cromosomas que permiten que hayan los cambios que al final son parte de una célula cancerosa, ¿no? Y es por eso que ustedes, ya en el momento actual, ustedes no solo hablan de todo esto, ¿no? Sino también hablan de las mutaciones, ¿no? Y entonces, ahí esto nos indica netamente, pues, que el problema donde radica, pues, en el cromosoma, ¿no? Y entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cáncer no es otra cosa que eso, una alteración en genes. Y ustedes van a ver que las características propias de los tumores benignos y malignos se dan, ¿no? Así como, por ejemplo, un tumor maligno rara vez está encapsulado. En cambio, un tumor benigno casi siempre lo tiene. El tumor maligno siempre está casi poco diferenciado. En cambio, el tumor benigno está parcialmente diferenciado. El tumor maligno a menudo presenta metástasis, en cambio en el tumor benigno esto está ausente netamente. El tumor maligno casi siempre hace recurrencia de enfermedad, es frecuente que se haga esto, en cambio el tumor benigno casi nunca se da ahí.
En cuanto a la vascularidad, ustedes van a ver que el tumor maligno siempre va a ser moderada o bien marcada esta vascularidad. En cambio, en el tumor benigno esto es muy escaso. Y ustedes van a ver que el tumor maligno tiene una forma de crecimiento infiltrante y expansivo. En cambio, el tumor benigno solo es expansivo, ¿no? Entonces no tiene esa capacidad de ser infiltrante. Y cuando uno habla de las características celulares, ustedes van a ver que el tumor maligno son anormales y se parecen cada vez menos a la célula madre. En cambio, el tumor benigno casi siempre es una célula normal, similar a la célula de donde procede. Esas son características que ustedes siempre deben de tener en cuenta. Y hay propiedades lógicamente cinéticas que se pierden en una célula cancerosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que existe pérdida del control de la proliferación, es por ello que ellas siguen sin estímulo usual, muchas veces dividiéndose, ¿no? Y esto hace de que se multipliquen y multipliquen sin parar, ¿no? Hay pérdida de la capacidad de diferenciación. También tenemos alteraciones en las propiedades bioquímicas, ¿me entienden? Y también ustedes van a ver inestabilidad cromosómica, capacidad para la metástasis, como decíamos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ustedes tienen que conocer esto y sobre todo la cinética celular. Ustedes van a tener que volver a repasar un poco de lo que es el ciclo celular, porque eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Que ustedes saben que el ciclo celular no es otra cosa que la secuencia de eventos que están implicados en la replicación y distribución del ADN, ¿no? A las células hijas producidas en esta división celular, ¿no? Por lo tanto, ustedes ya conocen que todas las células, tanto malignas como no malignas, pasan por todas las 5 fases del ciclo celular, la fase G0, la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M, ¿no? Que es muy importante esta fase de mitosis, ¿no? Y entonces ustedes van a ver, por ejemplo, la fase G0, que es una fase de reposo postmitótica. Esta fase G0 muchas veces es llamada una fase quiescente, donde la célula está en reposo, ¿no? Donde no hay, se menciona que hay una actividad, prácticamente está dormida, ella está dormida, no es que esté muerta, está dormida, está en una fase donde el metabolismo que ella realiza es mínimo, pero ella está viva, está presente ahí, pero está en una etapa quiescente. ¿Cuánto tiempo puede estar? Esto va a depender, pues, de en qué momento le llega un estímulo para de nuevo ingresar esa célula al ciclo celular y comenzar con todo ese mecanismo de reproducción celular. Entonces, la fase G0, ustedes van a ver que comprende el periodo del ciclo celular en el que no hay proliferación activa del tejido normal renovable. Por eso le decía, es una etapa quiescente. Durante esta fase, las células desempeñan todas sus funciones, excepto las relacionadas a la multiplicación, pero están bien atenuadas, ¿no? Estas funciones. Aquí van a ver que en esta fase se incluyen las células que no se dividen y lógicamente que están en reposo, ¿no? Las células normales en fase G0 solo se activan por ciertos estímulos para poder reiniciar el ciclo celular, ¿no? Por ejemplo, hay muerte celular, es como por ejemplo, si uno se corta ya, tienes una hemorragia, estás perdiendo una cantidad enorme de ¿qué? De células rojas, por ejemplo, hemoglobina, que son las que llevan hemoglobina y todo ello, los glóbulos rojos. Entonces, eso lo detectan, porque hay mecanismos de detección de todo ello, y se activan todos los mecanismos, ¿para qué? Para producir
las que faltan. Entonces, las que están dormidas, las células madres, todo eso, van a activar a las células que están en G0. ¿Para qué? Para producir más glóbulos rojos. Y una vez que han producido todo lo que han perdido, llega el influjo, el estímulo para decir hasta aquí nomás, ya no te vuelvas a dividir más porque ya tenemos la cantidad suficiente de células que nos faltaban. Pero esta es una parte, por ejemplo, que se pierde en la célula cancerosa. La célula cancerosa, aparte de no tener un estímulo preciso de que le diga te tienes que dividir porque te necesitamos esto, no, ella se divide porque quiere y en el momento que quiera y sin control de nadie y nunca para, ¿se dan cuenta? O sea, rompe todos los mecanismos normales de lo que sucede en una célula adecuada, ¿no? Y ustedes van a ver que esto se da, pues, generalmente en la célula neoplásica, ¿no? Esta falta de control. En la fase G1, que es el periodo generalmente de crecimiento, la etapa postmitótica o presintética, es una fase que dura entre 12 a 14 horas y va desde el final de la etapa anterior, que es la fase G0, anterior de la división celular, hasta el comienzo de la duplicación cromosómica. En este periodo se disminuye la actividad metabólica, pero las células cumplen con sus funciones fisiológicas propias de sintetizar las proteínas. ¿Necesarias para qué? Sobre todo para producir el ácido ribonucleico. En esencia, estas células que se encuentran en la fase G1 se preparan ¿para qué? Para entrar en la fase S. Porque ustedes saben que esta fase es muy importante. ¿Por qué? Porque después de ella va a venir ¿qué? La fase de S, que es la fase de síntesis. Y esta fase de síntesis, esta fase puede durar de 7 a 20 horas aproximadamente, y en ella se sintetiza el ARN, que es el proceso esencial ¿para qué? Para la síntesis de ADN. Este ADN solo se produce durante la fase S, no hay otra fase que la produzca. Aquí también hay que tener en cuenta que se producen las histonas o las proteínas básicas de ¿quién? De la cromatina, ¿no? Entonces esto es muy importante y ustedes van a tener en cuenta que esta es una fase muy vulnerable. Es por eso de que las alteraciones generalmente pueden darse en esta etapa. ¿Por qué? Porque esto es una etapa de reproducción y de replicación, se puede decir, de todo esto, ¿no? La fase G2, que es la fase postsintética o premitótica, ¿ya? Dura de 1 a 4 horas y representa una hipoactividad relativa mientras las células esperan entrar en la fase mitótica. Esta fase comprende el intervalo desde la culminación de la síntesis de ADN hasta el comienzo de la división celular. Durante ella se produce un cierto grado de síntesis adicional de proteínas y de ARN, ¿no? Lógicamente que se trata más de proteínas estructurales que de enzimas mismas, ¿no? Propias de todo lo que se utiliza. Y después viene la fase M, ¿no? La fase M que dura entre 40 minutos y 2 horas y tiene lugar la mitosis y la división celular. Ya ustedes saben que la síntesis de proteína continúa, aunque es muy reducida. La duplicación del ADN debe completarse antes de que las células comiencen el ciclo mitótico. Y esta fase, lógicamente, que esta mitosis se divide en 4 etapas, ¿no? La profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿no? Y ustedes van a ver que la interfase comprende todos los eventos previos a la mitosis, es decir, la fase G1, S y G2. Después de la mitosis es que las células hijas regresan a la fase G0
y se detiene su división. O si existe un estímulo, ya ellas pueden, para poderlas llevar de nuevo a la división celular. Y estas entran en la fase G1 y comienza de nuevo el ciclo de reproducción celular. Miren ustedes, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo lean para que... ¿Por qué? Porque esto es básicamente lo que se está alterando muchas veces, generalmente, ¿no? Generalmente en las células ya anormales, ¿no? En la célula tumoral. Y entonces, y ustedes también tienen que tener en cuenta que existen, conocer un poco de lo que significa el crecimiento tumoral, ¿no? En la proliferación celular normal, ustedes van a ver que el número de nacimientos celulares es casi igual al número de células muertas. Pero la necesidad que tiene el organismo de aumentar y reemplazar el número de células se inicia cuando se pierden las células del mismo tipo o cuando hay exigencias adicionales en los tejidos para su funcionamiento, ¿no? Y ustedes van a ver que todos los elementos relacionados con el crecimiento tisular normal se encuentran en el crecimiento y la reproducción de las células cancerosas, ¿no? Entonces, ellas lógicamente utilizan todo lo mismo, ¿no? Pero en una célula alterada, ¿no? Ustedes van a ver que hay propiedades del crecimiento tumoral y ellas, por ejemplo, estas propiedades que ellas tienen es que tienen una inmortalidad de estas células transformadas, ya que las células cancerosas pueden experimentar un número infinito de duplicaciones y de su población, ¿no? Y siempre y cuando cuente con suficientes, lógicamente, que nutrientes, y para que ellos tengan estos nutrientes, por eso existen lo que ustedes ya conocen, ¿no? Los factores de crecimiento tumoral. ¿Por qué? Porque sin estos factores no se pueden crear los neovasos, que son los que van a alimentar a la célula. Y esto lógicamente que ustedes van a ver que se da pues dependiendo del tamaño del tumor para poder ya crear neovasos en el crecimiento que está teniendo este tumor. Ellos también, estas propiedades del crecimiento tumoral, que ellos tienen una disminución de la inhibición del movimiento por contacto. Entonces, ustedes van a ver que para adaptarse a la proximidad de las células vecinas, las células normales detienen su crecimiento, pero cuando se encuentran con otra célula que interrumpen el movimiento y se ordenan entre sí, estas ya se forman de forma simétrica. En cambio, las células cancerosas invaden a otras. Las células normales, ellas paralizan, pero se van reacomodando y en forma simétrica. En cambio, en las células cancerosas, ellas no, ellas esta inhibición la pierden y se colocan en cualquier lugar sin respetar las restricciones, se ponen una sobre otra, al lado, encima, detrás, como, en fila, como quieran. Es por eso que es un desorden la célula, el tumor en sí, ¿no? Cuando uno lo analiza. Hay una disminución de la inhibición de la división celular por contacto. Ustedes van a ver que las células normales dejan de dividirse cuando están en pleno contacto con otras células. No porque se agoten los nutrientes o se acumulen los desechos. Cuando están rodeadas simplemente dejan de dividirse. Y las células cancerosas no poseen esta propiedad, continúan dividiéndose, incluso, como les decía, se siguen apilando, ¿no? Entre ellas. Hay disminución de la adhesividad, las células cancerosas son menos adhesivas, lo que hace que ellas tengan un aumento de la motilidad, ¿no? Y esto generalmente se puede dar por la pérdida de fibronectina extracelular, ¿no? Esto es lo que facilita pues que ellos se vayan a otros lugares fácilmente, ¿no? Hay pérdida de la dependencia de un anclaje, hay pérdida del control
restrictivo. Entonces, todo esto tiene que ver con el crecimiento tumoral. Recuerden ustedes que el crecimiento tumoral es un crecimiento logarítmico, es un crecimiento exponencial, y ustedes van a ver que el crecimiento no es un crecimiento estático, pues, ¿no? Siempre el crecimiento está en expansión y siempre está en renovación. Pero ustedes van a ver pues que la célula cancerosa pierde muchas cosas y ellas, como quien dice, rompe la cinética celular y hacen lo que quieren y lógicamente se van a donde quieren. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que comenzar de nuevo a tratar de leer para entender mucho mejor. ¿Por qué? Porque después va a venir por qué la célula tumoral o la célula normal pierde esa distinción, ¿no? De ser una célula normal para volverse una célula cancerosa. Y eso, ¿quién lo da? Eso le da solamente, ¿quién lo explica todo ello? Eso lo explica la carcinogénesis, ¿no? Y ustedes van a ver que la carcinogénesis, cuando uno lo conceptúa, no es otra cosa que el proceso por el cual las células normales se transforman en células cancerosas. Lógicamente que hay muchas teorías que han propuesto explicar esto, pero no hay, todos son hipótesis individuales que no han sido unificadas, ¿no? Pero lo que sí se tiene que las causas ya las estamos conociendo cada vez más. ¿Y quién nos llevó a conocer cada vez más esto? Esto pues se llevó a cabo cuando se hizo sobre todo, ¿qué cosa? Cuando se pudo conocer todo el genoma humano, ¿no? Cuando ya se pudo, como quien dice, conocer exactamente el ADN humano, es que nosotros hemos comenzado a conocer todo lo que significa la carcinogénesis con mayor precisión, ¿no? Porque ya se hablaba mucho antes de ello, ¿no? Pero había muchas cosas que todavía habían vacíos, ¿no? Y ustedes van a ver que la carcinogénesis es un proceso que se da en una célula normal hasta volverla cancerosa. Y se menciona que existen 3 etapas básicas en este proceso, que una es la iniciación, la otra es la promoción y la otra es ya la progresión, ¿no? Como le llaman. Y lógicamente que para que exista la primera etapa, que es la iniciación, tiene que haber un agente, el agente iniciador. Y ese agente iniciador muchas veces, según los libros que ustedes lean, le van a decir, a algunos le llaman noxa, a otros le llaman carcinógeno, ¿no? Y entonces, pero básicamente ese es el elemento iniciador de todo este problema. ¿Por qué? Porque una célula normal que está viviendo en su ambiente tranquila y sin molestia, viene alguien externo y la comienza a molestar, a hacerle daño y lógicamente que la altera, ¿no? Entonces, y uno tiene que conocer que el iniciador es un agente que al final es un carcinógeno que puede ser, ustedes van a ver que en el 80% son factores ambientales. Un 10 a 15% pueden ser hereditarios y otro porcentaje son epigenéticos. Entonces, pero lo cierto es de que esta mayor cantidad de agentes pueden ser dentro de los ambientales, pueden ser físicos, químicos o biológicos, pero que tienen ¿qué es lo que pasa con estos agentes?
que tienen la capacidad de dañar específicamente ¿a quién? Al ADN. Y entonces, ustedes tienen que reconocer ello. ¿Por qué? Porque miren, si hablamos que el 80% son factores ambientales, ya sean físicos, químicos y biológicos, estos, si ustedes lo analizan, son elementos propiamente que uno los puede maniobrar. Y entonces, ¿por qué tanto cáncer? Y esto es ¿por qué? Porque en países como el nuestro, hemos dejado de lado pues muchas cosas dentro de lo que significa la salud. Y es por eso de que estamos muy mal en lo que es atención primaria, porque no sucedería tanta incidencia de cáncer si nosotros ya sabemos cuáles son los factores causales para la presencia de esta enfermedad. Y si conocemos que el 80% son factores ambientales que pueden ser físicos, químicos o biológicos, entonces, ¿qué les enseñamos a nuestra población? ¿Qué les decimos para evitar de que estas enfermedades se presenten? Eso es un trabajo, pues, que se tiene que hacer. Y como les decía, el problema es que en nuestros países, en países como el nuestro, los políticos piensan, pues, que la salud solo produce gastos. No, no es que solo produzca gastos. Lo que pasa es que no son utilizados o enviados netamente a los lugares eso que se tenga que utilizar de la mejor manera para evitar de que las enfermedades se sigan presentando y sigan haciendo problema en la población. Y al final vamos a tener una población enferma que no va a ayudar en que este país desarrolle. Es por eso de que es muy importante que ustedes reconozcan esto. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden enseñar a su población cómo evitar la presencia de esta enfermedad. Y cuando nosotros descubrimos factores de riesgo para esta enfermedad, estamos en el primer nivel de atención y ahí estamos disminuyendo, ¿qué cosa? Estamos, como quien dice, involucrados en que haya menos incidencia de esta enfermedad. Y ahí ustedes tienen, pues, por ejemplo, en los factores ambientales como los físicos, ustedes mismos, ya muchos de ustedes se habrán ido a la playa y siempre llevan sus protectores solares, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque los rayos ultravioleta es uno de ellos, dentro de los físicos que nos pueden hacer problemas para exponernos a cáncer, y sobre todo aquí, cáncer de piel. Pero si nosotros les enseñamos a la población cómo debe de hacer todo la utilización de los protectores de los rayos ultravioleta, los protectores solares y todas esas cosas, entonces vamos a disminuir este riesgo que los pacientes puedan tener para la presencia de esta enfermedad, de esta neoplasia de piel. Y si hablamos de por ejemplo, de los químicos, en químicos pues hay cientos de elementos que pueden funcionar como iniciadores de todo ello, ya sean el humo del tabaco, por ejemplo, el mismo alcohol, otras sustancias como, por ejemplo, lo que usan los agricultores, ¿no? Los pesticidas y todas esas cosas. Miren ustedes, entonces tienen que tener mucho cuidado. Ustedes esto lo tienen que enseñar a su población cuando ustedes vayan a su serún y den sus charlas, de que nosotros podemos evitar de que la gente sufra de esta enfermedad que es el cáncer, que ha tenido que declararla como un problema de salud pública, solo porque no se enseñaba a la población de cómo evitar la presencia de esta enfermedad. Y con eso disminuíamos la incidencia. Y lo mismo puede ser, por ejemplo, para los biológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los biológicos pueden ser virus, pueden ser bacterias, lo que están presentes en ellos. Y ustedes tienen, por ejemplo, los virus y papilomavirus humano. Enseñarle a la población cómo debe de cuidarse de ello. Y eso se enseña prácticamente
y la población lo va a entender. ¿Cómo evitar que ellos tengan cáncer tengan hepatitis B, por ejemplo, para que al final no terminen haciendo un cáncer hepático? Y por lo mismo, cómo consumir ciertas cosas para evitar de que ellos se infecten cada vez más con el Helicobacter pylori y todas esas cosas para evitar ciertos problemas a nivel de estómago. Y lo mismo, pues hay otros virus, ¿no? Que también son oncogénicos y que pueden dañar a la población con estas enfermedades. Miren ustedes, el mismo VIH, que es un virus de transmisión sexual, que los pacientes terminan haciendo neoplasias, ya sean neoplasia de la región anal, o ya sean sarcoma capóseo, ya sean linfomas, o ya sean carcinomas, pero producidos solamente por la transmisión del virus. Y esto nosotros lo podemos. Entonces, ¿por qué no hacemos todo ello? Miren ustedes, es tan fácil. Es por eso que ustedes cuando aprenden esto de lo que es la carcinogénesis, no es una simple clase de decir, bueno, la célula se divide, tiene estos problemas, que viene la noxa y estos problemas, así tan frío, no. Ustedes tienen que comenzar a aprender las cosas desde el punto de vista de qué utilidad le voy a dar a lo que estoy aprendiendo. Y miren ustedes, estamos en lo que es la primera fase de lo que es la carcinogénesis, que es la iniciación, y mire cómo estamos hablando de todas estas cosas que pueden sacar provecho. Y entonces, miren ustedes, esta noxa, que es el iniciador, ¿a dónde va a producir el daño? En el ADN. En el ADN. Y una de las características fundamentales, ¿cuál es? Que es un proceso irreversible. O sea, una vez que se hizo el daño, ya no hay marcha atrás. Pero ustedes tienen que entender de que el daño ya preciso, ya concluido, pasa pues muchos años. No es de la noche a la mañana. Solo hay un elemento que más, después se los diré, de quien sí no necesita mucho, no necesita esperar en el tiempo. Lo hace y punto. ¿Me entienden? Entonces miren ustedes, en el iniciador es muy importante que ustedes entiendan. Y entonces ustedes tienen todo un libro enorme para leer de los factores que están involucrados en la presencia de esta enfermedad, que son factores químicos, físicos o biológicos, que tienen que ver mucho con la incidencia de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí están todos elementos bien descritos y cómo se dan y cómo debemos de evitar de que esto se den para enseñarle a la población exactamente qué es lo que deben de hacer. Y también tienen todo un libro entero solo para hablar de los problemas que pueden ocasionar estos iniciadores en el ADN. ¿Por qué? Ustedes tienen que ver, es una translocación, es una deleción, es una inversión, o sea hay todos los cambios que puedan haber de daños que se dan en el ADN. Y entonces, por eso que ustedes tienen que conocer el iniciador, una característica fundamental que tiene que haber una noxa, que es el carcinógeno. Es fundamental otra característica, que el daño se da en el ADN. Y otra característica fundamental, que es un proceso irreversible. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que tenerlo bien en claro. Y ustedes van a entender de que esto no se da de la noche a la mañana. Esto tiene que estar constantemente haciéndole daño, haciéndole daño, haciéndole daño. Pero ¿cuál es la cuarta característica? Se puede decir del iniciador, que es un proceso incompleto. Es por eso de que tan solo con haber el iniciador no se va a producir cáncer. Tiene que haber otra fase. Y ahí viene el promotor. Es el
la segunda fase o segundo evento, si se puede decir así, de la carcinogénesis. Y aquí tiene que haber un agente, que es el agente promotor, porque la promoción. Y tiene que haber noxas, sí, tiene que seguir habiendo una noxa, pero esta noxa no lleva el mismo nombre como el que era del iniciador. El iniciador lo llamábamos carcinógeno. En cambio, en el agente promotor, llamamos que es un cocarcinógeno. ¿Y por qué se le llama cocarcinógeno? Porque es un coadyuvante. Recuerden de que en el iniciador es una fase incompleta. Y entonces tiene que venir a otro para ayudarle, que coadyuve a terminar lo que estaba haciendo. Y es por eso que se les llama cocarcinógenos. En consecuencia, y una de las, acá en este agente promotor, altera la expresión de la formación de la información genética de la célula y en consecuencia intensifica la transformación celular. Y un ejemplo clásico de esto son, por ejemplo, las hormonas. También hay otros productos, también hay medicamentos, sobre todo aquellos medicamentos que nosotros utilizamos, por ejemplo, para disminuir el rechazo, por ejemplo, de órganos, utilizamos medicación para evitar ello y llevamos pues al sistema inmune a lo más bajo. Se dan cuenta que no funciona mucho para que no haya rechazo en trasplante de un órgano. Y ellos, esto que nosotros utilizamos, van a actuar como promotor, como un agente promotor, y hace de que muchos pacientes, inclusive trasplantados, terminen haciendo una neoplasia. Ustedes van a ver, muchos sarcoma de Kaposi se presentan en pacientes trasplantados, como también hay otras enfermedades. Pero lo cierto es que el agente promotor es un coadyuvante del iniciador para completar la transformación, se puede decir, alterada en la información genética. ¿Por qué? Porque el daño es en el gen, ¿no? Entonces tenemos que alterarlo ahí. Pero viene el promotor a completar ese proceso. Y este proceso puede durar meses como puede durar años. Es por eso que la ventana que se tiene para poder diagnosticar un cáncer que todavía no se ha presentado, se puede decir que no se ha desarrollado, pero que evidentemente o clínicamente es muy amplia. Porque el paciente, ustedes van a ver, inclusive en lo que yo les voy explicando, si ustedes se dan cuenta, de que puede haber la célula neoplásica, pero todavía no se ha hecho evidente clínicamente. Pero entre todo este proceso de la carcinogénesis, del iniciador y del promotor, llevan años también. Pero una vez que se da la célula neoplásica como tal, también puede demorar años. Y sobre todo en tumores sólidos, cosa que no sucede en tumores hematológicos. Entonces, y ahí es donde nosotros tenemos que tener presente que en el iniciador habíamos dicho de que el daño era en el ADN y era un daño irreversible. O sea, el daño se dio, ya no hay marcha atrás. Pero ¿qué pasa con el promotor? El promotor es un coadyuvante que sigue alterando a la célula a nivel del ADN genéticamente, sí, pero es un proceso reversible. Eso sí, hay que tenerlo presente. ¿Eso qué significa? Que yo todavía puedo intervenir cuando ya se dio el iniciador. Si yo no tuve la oportunidad, como quien dice,
de detectar los factores de riesgo para la presencia de esta enfermedad y me ganó el iniciador y hizo todo lo que tenía que hacer, pero tiene que venir un promotor a completar el daño. Y si yo detecto ese promotor, lo puedo eliminar, puedo intervenir. Entonces todavía estoy en la capacidad de poder ayudar a mi paciente. Es por eso que ustedes van a ver que hay enfermedades donde existe, por ejemplo, la prevención, la quimioprevención que le llamamos. Es como, por ejemplo, en cáncer de mama. Si yo tengo a una paciente mujer que tiene riesgo para cáncer de mama y yo sé que su riesgo puede estar ahí, pueden haber comenzado a tener alteraciones a nivel genómico o ya sea del ADN, pero ¿quién va a ser el promotor que le va a completar todo esto? Es la carga hormonal, es el estrógeno. Entonces, ¿qué hago? Tengo que actuar para tratar de que ese estrógeno no funcione. Y es por eso que ahí yo le doy tratamiento hormonal, ¿no? Contra este estrógeno para que no siga actuando y evitar de que esta mujer termine haciendo la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Lo mismo se hace muchas veces con cáncer gástrico, con cáncer de colon, que se usan bloqueadores sobre todo de la COX-2, que tienen que ver mucho con el metabolismo para la presencia de esta enfermedad en la relación de los promotores, ¿no? Entonces, todavía nosotros podemos intervenir. Y recuerden que esto se da en años. Pero hay un solo elemento que tiene al iniciador y al promotor a la vez y que no requiere de mucho tiempo. ¿Y ese quién es? Esa es la radiación. La radiación viene ya empaquetado. Lo único que requiere, ¿cuál es la exposición y la dosis? ¿Por qué? Porque puede ser una dosis alta que solo requiere algunos segundos o minutos y ya te hizo cáncer. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando explotó el centro nuclear de Chernobyl, toda esa población murió, mucha población murió ahí, y los que quedaron vivos tuvieron cáncer ahí a las pocas semanas, ¿no? Ya estaban con leucemias, con linfomas y con muchas cosas. Entonces, es por eso que hay que tener mucho cuidado con la radiación. Y miren ustedes, si ustedes hacen una ecuación de lo que estoy hablando, después vamos a terminar la ecuación, yo les voy a decir cómo es. Viene, luego de haberse dado el iniciador, el promotor, ¿quién viene? Viene el tercer evento, que es la progresión. Pero miren ustedes, si ustedes analizan, una vez que se dio el iniciador y vino el promotor y completó lo que no hizo el iniciador, ¿qué se da ahí? Ahí ya sale la célula neoplásica. Ahí nace la célula neoplásica. Y es por eso que después hablan que de la progresión. ¿Pero la progresión de qué? De la célula neoplásica, porque ya es el cáncer. Sino que en la progresión, si ustedes analizan, no es otra cosa que la historia natural de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la célula, como cualquiera, ustedes bien saben que cuando les han enseñado la célula, nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la evolución. Es lo que nosotros tenemos como evolución, ¿no? Nacemos, crecemos, nos vamos a reproducir lógicamente y vamos a morir. Pero la célula tumoral no. La célula tumoral nace, crece, se reproduce, pero no muere. Sigue viviendo. Sigue haciendo problemas. Va a terminar con el individuo, lógicamente, y se va a morir cuando se vaya con el individuo, porque ya no va a tener de dónde alimentarse. Pero ya hizo el problema. Entonces, ahí es acá donde ustedes tienen que comenzar a entender cómo es
la célula tumoral, cómo comienza ella a tener toda su historia natural. Y esta historia natural, y yo se las voy a explicar, sobre todo en cómo se va dando esta enfermedad y cómo uno lo puede ir traspolando tanto teniendo la evolución de la enfermedad para ver en qué fase nos encontramos, que no es otra cosa en los estadios clínicos de la enfermedad. Ahí le vamos poniendo inclusive cómo son los tratamientos que se dan de la enfermedad y muchas otras cosas que tienen que ver solo con la evolución de la historia natural de esta enfermedad. Y al final, cuando ustedes comienzan a leer cada una de las enfermedades que existen en el campo oncológico, lo ponen dentro de esto y se ubican claramente en lo que están hablando y en qué momento la enfermedad se encuentra y qué es lo que tienen que hacer. Porque miren ustedes, cuando existe la progresión de la enfermedad, como hablan en el tercer evento de la carcinogénesis, la célula tumoral nace. Y recuerden ustedes que la reproducción celular de la célula tumoral es logarítmica. Como las células también normales, su reproducción ¿no? Es una reproducción, se puede decir, no es logarítmica, pero hacen una reproducción adecuada, donde su reproducción normal no las va a llevar pues a un crecimiento exponencial, que sí la tiene la célula neoplásica. Y la célula neoplásica, al tener un crecimiento exponencial, no todas las células neoplásicas también tienen el mismo poder de crecimiento, no todas se reproducen igual. Algunas demoran mucho más tiempo, otras sí son más agresivas, crecen en muy poco tiempo. Una de las cosas que tienen que entender ustedes es que solo en un tumor, solo se encuentra en reproducción el 20% de las células. El 80% se encuentra en etapa G0, en etapa quiescente. Ahora, imaginen si esto se diera al revés. O sea, que mata pues la enfermedad más rápido de lo que uno piensa. Miren, si solo es el 20% quien permanece en etapa de reproducción. Ustedes van a ver, cuando nace la célula, ese es un carcinoma, porque cuando ya nace la célula, es un cáncer, es un carcinoma. Ya no es una displasia de primer grado, segundo grado, tercer grado, no. Ya es un carcinoma, es una célula tumoral. Lo antes es una lesión premaligna. Ahora no, ahora ya estamos en una etapa maligna. Sino que ustedes van a ver que los tumores pueden estar in situ, estar localizados, estar localmente avanzados o ser metastásicos. Y es por eso que es muy importante conocer qué cosa, el estadio clínico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el estadio clínico de la enfermedad te da 3 informaciones básicas. Una es saber en qué momento de la enfermedad te encuentras. ¿Qué es esto? ¿Es una enfermedad in situ? ¿Es un estadio clínico 1? ¿Es un estadio clínico 2? Que los 3 vienen a ser enfermedades localizadas. ¿O es un estadio clínico 3 que ya se llamaría lo que nosotros conocemos como enfermedad localmente avanzada? ¿O es un estadio clínico 4, que es lo que conocemos como enfermedad metastásica? Miren ustedes. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos que nos permite conocer el estadiaje clínico nos da eso, de saber en qué momento de la enfermedad nos encuentra. Es lo primero que nos informa, en qué momento de la enfermedad nos encontramos. La segunda es, ¿qué tratamiento voy a utilizar?
Porque dependiendo de lo que tengo, si es in situ, si es localizado, si es localmente avanzado o es metastásico, yo voy a aplicar mi tratamiento. Recuerden ustedes que el manejo oncológico es un manejo multidisciplinario, donde la oncología médica, la oncología quirúrgica y la radioterapia son los tres grandes pilares de la oncología. Ahora se le quiere agregar un cuarto pilar que es la inmunoterapia, por todo lo que está produciendo en los cambios, ¿no? Pero esos siempre han sido los tres elementos básicos de la oncología: la cirugía, la oncología clínica, la oncología quirúrgica y la radioterapia. Sino que estas modalidades se tiene que saber utilizar, no es utilizar por utilizar. Y todo es dependiendo de quién, del estadiaje clínico de la enfermedad. Y ustedes van a ver que en la evolución clínica, la célula tumoral, una vez que nace como célula tumoral, ella va a comenzar a reproducirse. Y al reproducirse, va a hacerlo de una manera logarítmica, exponencial. Entonces nacen 2 células, después nacerán 8 células, después nacerán 36 células, después nacerán, y así van exponencialmente, van 2, 4, 16, 32, 64 y van dándose el crecimiento tumoral. Pero miren ustedes, pero ella está ahí, todavía en el lugar donde nació, pero se está reproduciendo ahí. Eso es una enfermedad localizada, sino que dependiendo del tamaño donde esté, que tenga, también va a tener la capacidad de poder, ¿qué? De poder hacer otras cosas. Cuando tenemos una neoplasia, donde sabemos que es una célula con todas las características de una célula neoplásica, pero que no ha infiltrado la membrana basal, eso se llama carcinoma in situ. ¿Por qué? Porque no está íntegra la membrana basal. Cuando ella rompe la membrana basal, recién se llama carcinoma infiltrante. Y esa capacidad, como habíamos hablado, solo la tiene la célula tumoral, no la tiene la célula normal. Porque la célula normal, como decíamos, se puede hiperplasiar, hipertrofiar, lo que quiera crecer. Inclusive pueden tener un tumor de 20 kilos y es una hiperplasia nada más, y siempre con su cápsula. ¿Por qué? Porque no se rompió esa cápsula, que no es otra cosa que la membrana basal. ¿Me entienden? Entonces, pero cuando se rompe esa membrana basal, que la célula tumoral sí tiene la capacidad de romperla. ¿Por qué? Porque la célula tumoral produce las metaloproteináceas, que son sustancias que van a poder romper esa pared y poder infiltrarla y ella transcurrirse por ella, porque tiene la capacidad de invasión. Recuerden que había perdido ciertas propiedades de inhibición, de contacto y de todo. Entonces logra, pues, meterse. Y lógicamente que dependiendo del tamaño, tú puedes decir esto es un estadio clínico 0 cuando es in situ, un 1 o un 2 dependiendo del T, ¿no? No todos los tumores tienen la misma clasificación, pero generalmente cuando estás en T1 o T2 son localizados. ¿Y cuál es el tratamiento primario de estas enfermedades? Es la quirúrgica. Es por eso que en el diagnóstico precoz lo que uno que quiere, ¿qué cosa es? Encontrar la enfermedad en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque las posibilidades de curación son altísimas, más del 99%. Y solo con tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando está in situ. Cuando es un T1 o T2, dependiendo del tipo de tumor, es que a pesar de después de la cirugía tengas que evaluar si tienes que dar un tratamiento complementario o no, adyuvante, como le llamamos. Porque lo primero que se hace es la neoadyuvancia y luego lo que le sigue es la adyuvancia. Y dependiendo de eso, nosotros vamos tratando. Recuerden que la multidisciplina es lo que hace que nosotros podamos decir, no, este tumor primero tiene que ir a cirugía
y después nosotros evaluaremos qué es lo que se va a hacer. Recuerden que el director de orquesta del manejo oncológico es el oncólogo clínico. Es el que dice si deben de operar, lógicamente, cuando ve según su estadiaje, o si debe de recibir radioterapia, o si debe recibir quimio, si debe recibir tratamiento combinado con quimio, hormono o inmunoterapia. De todas las modalidades de tratamiento que puedan existir, eso ya lo decide el clínico. Y miren ustedes, si nosotros seguimos en la evolución, esta célula sigue creciendo. Lógicamente que cuando es un T2, para que vaya a T3, ya es un tumor mucho más grande. ¿Y requiere de qué? De que se activen todos los mecanismos para su alimentación. Y es por eso que se activan los factores de crecimiento, para sobre todo formar los neovasos, factores de crecimiento del endotelio vascular, para crear neovasos y poder alimentar a la célula tumoral. Pero esto cuando se da así, les da la capacidad de seguir creciendo y de poder ir infiltrando a otras zonas. Y es por eso que ya a ese nivel, cuando hablamos de T3, generalmente hay compromiso ganglionar, generalmente. Y entonces es lo que nosotros llamamos enfermedad localmente avanzada. Y cuando uno tiene una enfermedad localmente avanzada, el criterio de manejo va a depender de lo que se puede hacer primariamente. Y todo tumor, ustedes van a ver que casi más del 80%, lo primero que se debe de utilizar es la cirugía. Pero en el estadio clínico 3 localmente avanzado, esto va a depender de qué, de que si el cirujano, oncólogo, da el pase en el sentido de que es una tumoración localmente avanzada, pero que técnicamente puede ser erradicado. Porque si no lo es, él va a decir, no, esto no se puede operar. Entonces el clínico tiene que hacer ¿qué cosa? Tratamientos primarios para disminuir la carga tumoral y tratar de volver operable a esa lesión. Si hay una buena respuesta con los tratamientos, lógicamente esa enfermedad va a ser operable y se le envía de nuevo al cirujano para que ya haga la cirugía. Y lógicamente que las modalidades de tratamiento, luego de ello, ya después viene de nuevo el clínico evaluando todo lo que tiene que hacerse. Recuerden que el estadio clínico lo hace el clínico, el estadio quirúrgico que lo hace el quirúrgico, y después existe un estadio patológico, que se lo hace el patólogo luego de que el cirujano oncólogo le envió todo lo que erradicó de la cirugía que hizo. Pero el clínico, ¿qué hace? Que una vez que el paciente fue operado y le llega el reporte operatorio al clínico con todo lo que se hizo, él va a evaluar todo ello. Es por eso que va a leer todo lo que hizo el cirujano y va a leer todo lo que hizo el patólogo para ver si hay una correlación clínico-patológica o quirúrgica patológica de lo que se tiene para saber el estadio exacto de la enfermedad y poder así definir exactamente el tratamiento de este paciente. Es por eso que es muy importante tener estos elementos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no podemos subestadificar a los pacientes, porque lo único que estaríamos haciendo es poner en riesgo al paciente y que el paciente sea subtratado, haga recurrencias fáciles de la enfermedad y perdamos al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien sabemos que los estadios localizados son altamente curables, los localmente avanzados también lo son, pero si se hacen las cosas adecuadamente. Lógicamente que es muy importante también tener el tipo de tumor, porque no todos tienen la igual agresividad o todo lo que puedan hacer. Entonces uno ya sabe más o menos a lo que se está enfrentando y cómo va a esperar uno que su paciente pueda evolucionar en el futuro. Y lógicamente que la célula tumoral sigue creciendo una vez que se hizo localmente avanzada. Ella también como cualquiera, ¿no?
cualquiera de nosotros que ha tenido una vida ya larga, se puede decir, nació, creció, se reprodujo, trabajó y dice, bueno, ya me jubilo y me voy de vacaciones. La célula tumoral es igual. Ellas dicen, ya trabajé, ya hice todo, les di de comer a mis hijos, los eduqué, todo. Ahora me voy de paseo. La célula tumoral igual. ¿Y ellas a dónde se van de paseo? Se agarran a sus vasos sanguíneos y se van de paseo a otro lugar. Y es la metástasis. Es por eso que si un sarcoma nace, ellos van a hacer todo lo que tienen que hacer y cuando se van de paseo, ¿a dónde se van? A los lugares que más les gusta el sarcoma. ¿Qué le gusta al sarcoma? Le gusta el pulmón. Es como en cáncer de próstata. ¿Qué le gusta a la próstata? Le gusta el hueso. Se va al hueso. ¿Qué le gusta al cáncer de mama? Al cáncer de mama le gusta el ganglio, le gusta el pulmón, le gusta el cerebro, le gusta el hígado, le gusta el hueso. Ellos tienen para elegir muchas posibilidades, pero se van. El pulmón igualito, se va al pulmón, se va al hígado, se va al cerebro, se va a los huesos, se va a la glándula suprarrenal. Entonces, ¿y eso con la finalidad de qué? Porque uno tiene que saber esta historia natural para saber dónde la voy a seguir yo, dónde la voy a buscar cuando yo he dado tratamiento a mis pacientes, lo tengo sin evidencia de enfermedad y estoy tratando de buscar si mi paciente tiene recurrencia de enfermedad. Porque la habilidad del oncólogo está no en tratar al paciente porque tengo de nuevo la enfermedad, no. Es descubrirla cuando la enfermedad todavía es 100% asintomática. Es como cuando tú tienes una población de riesgo y quieres demostrarle que tiene cáncer, en el diagnóstico precoz tienes que saber lo que vas a evaluar y de qué manera lo vas a evaluar para saber si tu paciente tiene un cáncer ya que se está desarrollando, pero que todavía es asintomático. Lo mismo sucede en los pacientes ya tratados con la enfermedad y nosotros queremos, como quien dice, descubrir esta recurrencia, pero en etapas donde el paciente es asintomático 100% y poderlo ayudar de la mejor manera. Y no que llegue cuando ya la enfermedad pues lo está destrozando, ¿no? Recuerdan ustedes que cuando se hace diagnóstico precoz de cáncer y uno descubre la enfermedad en etapas iniciales, con alta posibilidades de curación, eso ya es en el segundo nivel de atención, no en el primero. En el primero veíamos factores para disminuir ¿qué? Incidencia. Acá no. Acá ya encontramos enfermedad. Y lo que disminuimos, ¿qué cosa es? Es mortalidad. Es diferente. Es por eso que es muy importante que nosotros siempre trabajemos en cáncer, en esto, en la prevención y en el diagnóstico precoz, que es lo más importante. Disminuir incidencia y disminuir movilidad. Y entonces así podemos ayudar al paciente enormemente. No sé si hasta aquí ustedes han entendido, hay una pregunta, algo no está claro. A ver qué dicen. ¿Qué dices, Álvarez? Sí, doctor, sí hemos entendido. Es muy importante entender lo que es la cinética celular, ¿no? La fase G1, S, G2, la fase de mitosis. Y eso también, cuando habló doctor del iniciador y promotor, eh, según yo tengo entendido, cuando actúa el promotor todavía es una lesión reversible, en cambio el iniciador es irreversible. Pero lo que no me quedó muy claro, doctor, es que, digamos, si una persona se expone a un elemento promotor, no, primero, si una célula está dañada y se expone a un elemento promotor en pequeñas cantidades y con intervalos de tiempo prolongado entre una y otra exposición, puede tener probabilidad de desarrollar cáncer. Claro, no me interesar por eso. Ahí lo más importante es el tiempo que puede estar y cómo lo puede estar haciendo daño. Puede ser interrumpida. Lo que tú tienes que hacer es quitarlo totalmente. ¿Entiendes? Es por eso que yo les decía, por ejemplo, que no les había dicho, ¿no? La fórmula. Si ustedes ponen C, ¿C qué cosa es? Cáncer.
¿Igual a quién? A I, que es iniciador, más P. O sea, C es igual a I más P. Ese es como decir I más P igual a C, ¿no? Ese es el orden. Ustedes saben que en una suma, la propiedad conmutativa, dicen que I más P, iniciador más promotor, es igual a cáncer. Eso es lo que nos han enseñado en matemáticas, ¿no? Y que el orden de los factores no altera el producto porque siempre la suma va a ser el mismo número. Pero acá no se compre, acá no se, como quien dice, no es válida esa propiedad. ¿Por qué? Porque I más P, sí es igual a C. Pero P más I no es igual a C. O sea, si yo tengo promotor primero y después iniciador, no va a haber cáncer. No es cáncer. Y si solo está I, tampoco va a ser cáncer. Y si solo está P, tampoco va a ser cáncer. Tiene que ver en esa, se puede decir, en ese orden de esa estructura, tiene que darse los eventos donde I más P es igual a C. Entonces, pero lo que no, en el promotor, no interesa el tiempo. El promotor puede durar poco tiempo, como puede durar muy largo tiempo, pero termina siendo y completando se puede decir, todo lo que no hizo el iniciador para completarlo y lograr que el paciente termine con un cáncer, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, doctor, sí, sí, quedó claro. Bien. ¿Qué dices, Cuba? Sí, doctor, la verdad es que hemos entendido todo, o sea, personalmente, y como dijo usted, que es importante que volvamos como que a repasar lo que habíamos visto, pues, por ejemplo, en nuestro primer año, ¿no? Lo que es ciclo celular, porque cobra una importancia al momento de estudiar este curso. Claro. Ustedes lo que tienen que comenzar a entender también es, vean lo que significa la curva gaussiana de lo que es del crecimiento tumoral, ¿no? Y ahí ustedes se van a entender cómo es esta proliferación progresiva y cómo se da. Ustedes van a ver que el crecimiento tumoral en la curva gaussiana, el logaritmo de crecimiento se va dando. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, para que la célula sea como quien dice, o el tumor sea diagnosticado, tiene que tener un logaritmo de 10 a la 9. ¿Por qué? Porque cuando llega al crecimiento del logaritmo de 10 a la 9, recién ahí nosotros podemos diagnosticar a la enfermedad, ya sea palpándola, porque puede tener 1 centímetro de diámetro o un centímetro cúbico de células, o recién los estudios de imágenes pueden ver la enfermedad. Por debajo de ello, no podemos hacerlo. E inclusive el paciente por eso puede ser asintomático. Y ustedes van a ver que en ese crecimiento exponencial y el crecimiento de la curva gaussiana, ustedes van viendo de que llega el logaritmo está el logaritmo de 0, después llega 1, después llega 2, llega 3, llega 4. ¿Qué pasa con el logaritmo hasta 4? Uno puede trazar una línea horizontal y decir, hasta aquí puede funcionar mi vigilancia inmunológica. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la vigilancia inmunológica no es otra cosa que todo el ejército que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que ellos eliminen todo lo que se detecta como extraño en el organismo. Y recuerden que la célula tumoral es una célula extraña. Si tu sistema inmune está bien armado, va a detectarlo y lo va a eliminar. Pero esta capacidad la tiene solo hasta el logaritmo de 10 a la 4. Si esta célula tumoral logró pasar ese dentel de 10 a la 4, va a seguir su crecimiento normal como estaba programado, que va a durar años, sí, pero lo pasó. Ya no hay nadie quien lo detenga.
¿Por qué? Porque la célula tumoral hasta ahí ya adquirió todos los mecanismos para poder sortear a la vigilancia inmunológica, al sistema inmune y poder vivir fácilmente sin que nadie la esté molestando. Y es por eso de que este crecimiento logaritmo hasta llegar a 10 a la 9, en algunos autores mencionan que puede durar hasta 12 años, otros 15 años, otros 20 años, para recién volverse evidente la enfermedad y hacerse clínicamente evidente. Y va a seguir creciendo, y cuando llega del 10 a la 9 a 10 a la 12, el tumor que era de 1 centímetro en 10 a la 9 y tenía 1 gramo de peso, 1 centímetro cúbico de tumor, en 10 a la 12 ya es 1 kilo de tumor y el paciente lo mata. Miren ustedes. Por eso es que es muy importante conocer estos mecanismos. ¿Por qué? Porque ahí ustedes se pueden explicar muchas cosas, pero lo más importante también de todo esto, ¿cuál es? Entender de que nosotros lo podemos traspolar a nuestra población para evitar que haya mucho más enfermedad esta, como es bajar la incidencia, y también poder nosotros lograr que los pacientes que tienen la enfermedad no los mate, diagnosticarlas en etapas tempranas para así bajar la mortalidad de la enfermedad. Y esto se da en los primeros niveles de atención de salud. ¿Qué dice Gallegos? Doctor, de igual manera, justo iba a mencionar lo que acaba de mencionar usted, que la prevención es muy importante porque mencionaba que incluso se puede hacer, si se hace la detección en etapas tempranas, se puede hacer una cirugía, si está in situ, entonces de todas maneras esto ayuda a que el paciente no tenga tratamientos invasivos o sea mucho más fácil su recuperación. Entonces creo que nosotros tenemos que promover eso, la prevención del diagnóstico de cáncer para que sea mucho más fácil, mucho más sencillo y más llevadero para el paciente. Así es. ¿Qué dice Cuba? Manrique, ¿qué dice Manrique? Sí, doctor. Desde el inicio de la clase me pareció muy interesante la parte donde nos habló sobre el iniciador y el promotor. Me parece que es esencial saber cómo es que se le puede ayudar al paciente cuando ya está con el agente promotor y tratar de evitar que el cáncer se concluya completamente. Otro dato interesante también me pareció sobre lo que nos comentó sobre que el 80% de los agentes iniciadores son agentes ambientales. Entonces yo creo que está a nuestra disposición tratar de no estar en contacto con ellos y tratar de prevenir estos efectos cancerosos que pueden producir todos estos. Así es, eso es muy importante. Por eso miren, si ustedes, no sé quién les hablará de esto en las clases, pero yo lo veo diferente, ¿entienden? Es por eso que yo incido en otras cosas, aparte de darle lo que es esto, de lo que significa la carcinogénesis. Y para mí es muy importante que ustedes también tengan en mente todo lo que es la historia natural de la enfermedad, porque si ustedes ven ello, ahí no solo le he puesto lo que es la progresión de la enfermedad, sino les he insertado lo que significa los estadiajes clínicos para esta enfermedad cuando ya se da y lo que es el manejo multidisciplinario de lo que existe con estas enfermedades. A usted los ubica, sobre todo los ubica, y esto les va a permitir a usted, que, por ejemplo, cuando ustedes lean una enfermedad de estas, ustedes traspólenlo a ello y fácilmente van a ubicarse en qué momento de la enfermedad se encuentran y lógicamente que saber qué es lo que se tiene que hacer para ayudar a este paciente, ¿no? ¿Qué dice Solazábal? Doctor, sí, yo tenía una duda con respecto a lo que era la displasia y la lesión in situ. ¿Son lo mismo ambas o son No. diferentes? La displasia es una lesión premaligna.
lo que es la displasia de primer grado, segundo grado, tercer grado, de ahí pasa a carcinoma in situ. Recién cuando ya terminó todos esos procesos, recién ya nace la célula neoplásica. Antes de ello, todo es una lesión premaligna. Claro, doctor, pero igual o sea, ya estando en in situ, todavía no ha invadido la membrana basal, Ah, ¿cierto? no, lógicamente que no. No, in situ está la membrana intacta, sino que la gran diferencia es que al paciente ya lo tienes con cáncer. Antes, ¿tú que disminuías? Incidencia, o sea, hasta la displasia. Y después, cuando ya tienes in situ, ¿qué disminuyes? Mortalidad, porque ya no dejas que la enfermedad siga y lo mate al paciente. Y con altas posibilidades de curación. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Vázquez. Sí, doctor. Eh, bueno, a mí me pareció muy interesante lo que habló sobre acerca de la prevención, ¿no? O sea, lo importante que es nuestro rol en la sociedad para prevenir, por ejemplo, Ah, en lo que nos comentó sobre la radiación, o sea, que era el único NOxA, por así decirlo, que era iniciador y promotor a la vez. Eso también me parece muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que se expone a la radiación solar, ¿no? O sea, a veces creo que no se concientiza lo suficiente a las personas que vivimos en una ciudad en la que la radiación es demasiado alta, ¿no? Y eso sí, me pareció muy interesante. sí, y sobre todo Arequipa, ¿no? Es la ciudad que se expone mucho a esto, porque nosotros decían que estábamos justo debajo de- del, del hueco que tenemos arriba, ¿no? De la capa de ozono. Dice Vilca. Sí, doctor. A mí también se me hizo muy interesante el tema. Me llamó la atención sobre los patrones neoplásicos, ¿no? Sobre la anaplasia, el pleomorfismo, el hipercromatismo, la neoploidea y cómo así estas alteraciones van más allá, ¿no? O sea, cómo sufren los cromosomas translocaciones, deleciones y de estos cambios. Claro, es la noxa. Es por eso que ustedes también tienen que cuidarse de los tóxicos, de los muchachos tóxicos que las dañan a ustedes y las engañan. Tienen que borrarlos del mapa y vivan tranquilas. Igual es la célula tumoral. Sufre daño, daño, daño. Ujú. ¿Qué dice Villalta? Bueno, doctor, bueno, quiero darle importancia a lo que es el ciclo celular, ¿no? Al conocer bien este ciclo, podemos dar un tratamiento antes de que las células se sigan transformando y llevar al cáncer a largos estadios, ¿no? Hacer una metástasis y todo. Entonces, me parece muy importante repasar de nuevo el ciclo celular. Bueno, también se me hizo interesante saber los agentes que ayudan a que el cáncer, el agente promotor diré, que ayudan a que el cáncer se siga expandiendo, ¿no? Y por ejemplo, en los pacientes trasplantados, como los fármacos que ayudan bueno, que ayudan a que el, el órgano no se, a disminuir el rechazo del órgano, mejor dicho, hacen que nuestro sistema inmune también se baje, ¿no? Y que el cáncer avance. Queden expuestos. Ujú. Ujú, ujú. ¿Qué dice Susunaga? Doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Susunaga. Sí, sí, sí. Bueno, yo me gustaría recalcar especialmente, me pareció interesante, además de todo lo que ya han mencionado mis compañeros, también lo que nos habló del tratamiento, ¿no? Que por ejemplo,
va a ser, como usted dijo, un tratamiento, siempre es multidisciplinario, o sea, no solo interviene el oncólogo quirúrgico o el oncólogo clínico, ¿no? Sino todos tienen que, bueno, en base al estadiaje que se haga del cáncer que tenga la persona, decidir cuál va a ser el mejor tratamiento para esto. O sea, no todos van a tener el mismo tratamiento. Eso, doctor. Y, doctor, quería preguntarle una cosa, porque usted habló de las metaloproteinasas y que estas proteínas permitían o daban la capacidad de invasión, me parece. Entonces, claro, estas solo las tienen las células neoplásicas. nada más. La célula Allá. benigna no tiene esa capacidad. Es por eso que ustedes van a tener un tumor inmenso, como les decía, hasta de 20 kilos, pero es un tumor benigno. ¿Por qué? Porque está cubierto de una cápsula que no dejó que invadan, ustedes lo sacan y termina el problema. En cambio, ustedes tienen un tumor maligno que tiene 1 centímetro de tamaño y ya le hizo metástasis hasta por todo lugar y los va a matar. Miren ustedes. Por eso yo les decía, ¿no? Nosotros no estamos para cambiar pronósticos. Y eso en relación a qué va, a que nosotros tengamos que hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Para que así los pacientes no demoren en sus diagnósticos cuando ya se tiene una enfermedad o la sospecha de que hay esta enfermedad, ¿no? Porque muchas veces el paciente llega a la consulta porque tiene una dolencia, pero no sabe que tiene cáncer. Y el médico sabe que tiene cáncer, pero él tiene que saber interpretar lo que está teniendo entre manos para poder decir, no, esto es una neoplasia. Entonces tengo que tratar de demostrarlo y en el menor tiempo posible, el menor. Si es posible, no debe pasar de unos días. Ya debe tener diagnóstico de esos pacientes para ser tratados de la mejor manera y en el momento adecuado. Y no esperar, pues, como muchos pacientes llegan a la consulta, que llegan con síntomas y están meses y meses dando vueltas de uno en otro, dan de tumbo en tumbo. Y recién llega el oncólogo al año o después del año y el oncólogo en la primera consulta ya sabe lo que está pasando. Pues esas son cosas que no pueden ocurrir. Es por eso que si uno ustedes lo primero que tienen que aprender como médicos generales es qué cosa. Es poder diferenciar entre población normal y población de riesgo. ¿Para qué? Para que esa población de riesgo sea seguida de la mejor manera y poderle diagnosticar si tiene una enfermedad de este tipo, que todavía está en una etapa donde todavía no está clínicamente expresada, para poder ayudarla y hacer un diagnóstico precoz adecuado. Eso es lo más importante para ustedes. Pero hay que saberlo, pues, hacer. ¿Entienden? ¿No? Nada más. Doctor, yo tenía una pregunta, bueno, más que todo una aclaración, porque yo este tema, o sea, lo estudié bien en tercera fase del sexto semestre, y bueno, o sea, como usted dijo, ¿no? El cáncer más que todo es una alteración genética, y recién cuando se descubre el genoma humano, lo que la ciencia quería descubrir era cuáles son los genes frecuentemente alterados, ¿no? En lo que es el cáncer. Y Sí. bueno, básicamente ahí vienen lo que son los genes supresores, el gen supresor de genes supresores tumorales. Y a mí me llamó bastante la atención lo que es la teoría de los dos golpes, la teoría dos hits. Claro. Y bueno, dice que tiene que perder el gen supresor de tumores la función en ambos alelos. Y, por ejemplo, en una persona que tiene cáncer de colon, uno de los genes principales que están frecuentemente alterados es el gen APC. Y una persona que, por ejemplo, tiene de forma hereditaria un alelo alterado, basta que con un estímulo externo ya desarrolla cáncer. Es una alteración homocigótica. Y con el tiempo, esta persona puede producir alteración
en el otro gen y ya ser una alteración heterocigótica y hacer la enfermedad. ¿Entienden? Eso es lo que se menciona. Es por eso de que el mejor ejemplo que hay para conocer cómo se dan las alteraciones a ese nivel de lo que estás hablando es sobre todo cáncer de colon. ¿Por qué? Porque cáncer de colon, para lograr todo esto, ellos mencionan que se demora casi 30 años. Y es ahí donde entran muchos genes a jugar, pero sobre todo esa pérdida ya que puedan hacer con un alelo, pero para que tienen que ser los dos los que están afectados. Pero en el tiempo, el que estaba bien puede afectarse y es ahí donde ya la enfermedad comienza a darse, ¿no? ¿Algo más? No, doctor, o sea, básicamente eso, ¿no? O sea, no esperaba que sea 30 años que demore en darse así, pero obviamente durante ese lapso de tiempo va a haber otras mutaciones, como la Claro, mutación del de oncogenes, todo eso. así es. Te van a dar muchas en el tiempo, pero la básica es en el APC, ¿no? Ujú. Sobre todo en cáncer de colon, ¿no? Sí, doctor. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, Doctor, sí, doctor, creo que podría comentarle algo, pero es más, o sea, una duda con respecto al trato que tenemos que tener con el paciente. sí, mamita, dime. ¿Sí? Ya, doctor, es que lo que pasa es que hace unos días, no, hace unas semanas mi abuelo fue al médico porque se le había hinchado la cara. O sea, y fue al médico y luego le refirieron a un especialista de cabeza y cuello. Y a mí lo que Ya, me sorprendió es lo que él me contó, porque el médico le dijo pues de que sí, de que podía hacer muchas cosas, le mandó a hacer exámenes, pero le dijo también de frente de que podía tratarse de cáncer. Entonces mi abuelo se asustó, ¿no? Obviamente. Entonces yo no sé, doctor, si eso fue lo correcto de parte del médico, decirle de frente eso, o debió esperar, digamos, a hacer algunos análisis para recién comentarle, o se le tiene que decir de frente al paciente lo que puede ser. no, aquí lógicamente, ¿no? Que acá lo que tiene que decirle el médico que lo está viendo es tratar de encontrar la causa que está produciéndole todas las molestias. Y entonces eso, con los estudios, podemos ir, ver si hay algo que esté sucediendo para descartar exactamente lo que sea. ¿Por qué? Porque tú puedes ver una lesión, lo que sea, pero tú no sabes qué cosa es. Tú puedes sugerir inclusive de que esa lesión puede ser tumoral, pero tú no sabes de qué tipo. Pero lo cierto es que si algo está sucediendo en tu abuelo, lo que ellos debieron de decir, vamos a hacer estudios nada más para ver qué nos demuestran y dependiendo de ello, qué conducta vamos a seguir y qué hacer. Pero no podemos decir de frente, ya, bueno, esto es un cáncer. A no ser que el paciente te venga con un estudio que te diga, doctor, esto me han encontrado y por eso tengo la cara así y vengo a verlo a ver qué me dice. Ah, bueno, esto de repente puede ser una lesión neoplásica, ¿no? Pero tenemos que descartarla con una biopsia y con todo, porque uno no puede decir si es un cáncer o no. De repente es una lesión hasta benigna. Pero no, generalmente no le decimos todo eso de frente, ¿no? Al paciente. Ok, doctor, muchas gracias. Ujú. ¿Algo más? Doctor, una pregunta. Sí. En el caso de los promotores, de los agentes promotores, nos comentó de que
ahí es como que la parte reversible para poder atacar al cáncer y tratar la curación del paciente. Pero, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros familiares o nuestros pacientes cuando ya están en esta etapa del agente promotor? O sea, cuando recién va a atacar. O sea, ¿cómo vendría a ser la parte preventiva? El problema, la parte preventiva es de que cuando tú tienes un paciente, el problema es saber, por eso yo les decía, ¿no? El problema es saber quién es población de riesgo. Porque ustedes tienen que entender una cosa. ¿A quién se le hace diagnóstico precoz? A ver, ¿quién me responde eso? ¿A quién se le hace diagnóstico precoz? ¿Saben o no saben? ¿Les han dicho o no les han dicho? ¿Qué dicen? A ver. Doctor, no sé, podría ser a una persona que va constantemente a sus chequeos y se hace los análisis constantemente. No. Cuando tú vas a hacer diagnóstico precoz, eso no es otra cosa que un screening, ¿no? Eso se lo haces a la población. Y entonces tiene que ser a la población asintomática de la que tú vas a dirigir esos estudios. Es como, por ejemplo, tú dices, voy a hacer estudio de cáncer de mama, detección precoz de cáncer de mama. Tú no le vas a hacer a toda la población, solo lo vas a hacer a la población a partir de que tú puedes decir, bueno, a partir de los 40 años hasta los 60 años. Pero esa población tiene que ser población asintomática. Y entonces ahí es donde empieza tu problema. ¿En qué sentido? En que tú a esa población le haces los estudios para diagnóstico precoz de cáncer de mama y dentro de ello tú vas a descubrir que mucha gente no tiene riesgo, pero hay una población que sí tiene riesgo. Y entonces ahí tú vas a definir por qué es de riesgo esa población y qué tiene como para que tú la puedas ayudar. Es como, por ejemplo, yo puedo tener una mujer de 40 años que de su mama no hay problemas, pero es una paciente, por ejemplo, es obesa, menstruó a los 10 años, no tiene hijos, tiene una mamá que tuvo cáncer de mama y tienes otra paciente mujer igual de 40 años, pero no tiene nada de eso. Ella tranquila, no tiene lesiones en la mama, pero menstruó a los 12 años, la norma, se embarazó a los 21 años, o a los 20, o a los 25 ya si quieres, o 28, lo que quieras, es flaquita. ¿Quién tiene riesgo? La primera, ¿no es cierto? Entonces, a esa es la que tú tienes que vigilar más. ¿Por qué? Porque inclusive tiene una madre que tuvo cáncer de mama. La otra no, su mamá nunca tuvo nada. Ni siquiera en su familia hay cáncer. Entonces, esos son los problemas. Entonces, tú tienes que saber definir quiénes son los que tienen factores de riesgo para poder seguirlos o inclusive ver en qué momento tú tengas que ayudarla con algo. ¿Por qué? Porque si tú ves de que esta paciente, por ejemplo, te llega un día y te llega, mi hermana ya, doctor, mi hermana ha hecho un cáncer de mama, pero ella todavía no. Entonces, ¿qué haces? Tienes que ver si ella tiene el riesgo o no. Debe tenerlo, pero si está ya como para hacerlo, tú puedes decir, entonces hazte un estudio de BRCA para ver si tienes el gen alterado y te sacamos las mamas profilácticamente. O si no, te decía, bueno,
Entonces tú ya tienes este problema, bueno, comienza a tomar tal cosa que es un quimiopreventivo para bloquearte tus estrógenos en el sentido de que no te haga problema y sacar el promotor de ahí. Entonces, esas son las cosas que uno debe de tener en cuenta cuando comienza a ver a sus pacientes, ¿no? En nuestro país no se hace mucho eso. Entonces, los médicos, en general, los médicos deben de hacer una buena historia clínica, porque ahí es donde tú comienzas a descubrir pacientes con factores de riesgo para muchas neoplasias. Y lógicamente, si tú estás en una población que le estás haciendo algo, o inclusive tu paciente te llega por una causa diferente a lo que tú pensabas, a lo que tú tienes, y le mandas a hacer un estudio y de casualidad le encuentras una lesión. Tú estás en la obligación de saber qué está ocurriendo con eso. Y al final te encuentras que de repente es una neoplasia que todavía no le está haciendo problemas, pero ya la descubriste en etapa temprana. O sea, el problema es cómo afrontas a cada persona que llega a tu consulta. Hay gente que llega por una causa y tú le estás descubriendo otras o le estás descubriendo riesgos que también lo pueden llevar en un futuro a una neoplasia. Eso es lo más importante. Saber qué población es de riesgo, sino que es muy difícil en países como el nuestro, donde no se hacen pues screening a la población. No se hacen screening para cáncer de pulmón, no se hacen screening para cáncer de mama. Excepcionalmente se hacen cuando hay aniversario de esto, vamos a hacerles estas cosas. No se hacen para cáncer de cuello uterino. ¿Acaso a la gente van y les hacen? No, para cáncer de colon menos, todo. O sea, los sistemas de salud no funcionan porque los programas de salud no los hacen. ¿Y no los hacen por qué? De repente ellos lo tienen dentro de su cartera para hacerse, pero no hay los recursos para hacerlos. Ese es el gran problema. ¿Mm? ¿Algo más? Doctor, o sea, digamos, tenemos a un señor que trabaja en la chacra sin protección solar y otro señor que sí se cuida la piel, digamos, pero tiene antecedentes familiares de tener cáncer a la piel. Como que el más importante, entre comillas, vendría a ser el de la chacra. Mira, el de la chacra, no necesariamente, ellos viven si tú lo analizas, muchos tienen cáncer de piel, pero ¿sabes qué tipo de cáncer de piel? Hacen melanoma. ¿Y dónde le sale la lesión? En el pie. Y yo te pregunto, ¿ellos caminan de cabeza? No. Entonces deben de haber otros factores agregados a ello. Pero si tú ves la gente del campo, ellos siempre tienen un sombrero de ala ancha. Acá en la ciudad, nadie te usa sombrero de ala ancha y están bajo el sol. Es por eso que tú vas a tener mucha gente con cáncer de piel. Pero recuerden que cuando hablamos cáncer de piel, hay dos grandes grupos de cáncer de piel. Y ustedes van a ver en las estadísticas que dicen que el más frecuente es cáncer de piel. Pero lo que no dicen es que el más frecuente es de cáncer de piel no melanoma. ¿Por qué? Porque el cáncer de piel no melanoma es un grupo de neoplasias y el otro es el melanoma. Y el que te mata es el melanoma. El que no te mata es el no melanoma si no lo tratan bien. ¿Por qué? Porque el no melanoma, que es el que más se presenta, el tratamiento es quirúrgico, netamente.
tú lo sacas bien y si los bordes están limpios y todo bien hecho, la exéresis de la lesión, ahí terminó la enfermedad. En cambio, el problema que se tiene es con los que están siendo mal tratados. Ahí sí tú tienes problemas. Y lógicamente que con quien vas a tener problemas son con los melanomas. Eso es lo más importante. Y en el ejemplo que tú pones, el de la chacra, si tú ves, ellos hacen cáncer de piel, pero no te hacen cáncer de piel, no melanoma. Te hacen el melanoma y sobre todo en miembros inferiores. Eso es algo que siempre hemos observado y siempre hemos dicho, pero si ellos no caminan de cabeza, como para que el pie esté expuesto solo a los rayos. Tienen que haber otras causas, las que estén ahí implicadas. Sino que en la ciudad, a la gente que tú les ves y que va a la playa, hace cáncer de piel, pero no melanoma, y que son muy frecuentes. Sino que el problema está cuando lo tratan mal. Y es ahí donde los pacientes tienen problemas. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Algo más? Ya, Renata, entonces nos veremos mañana o nos escucharemos mañana. Ya, doctor, está bien. ¿A la misma hora? Sí, espérate, mañana ¿qué me toca? Voy a ver qué me toca. Ya, doctor, está bien.